Ruiz, que es profesor del programa y especialista en energías renovables, quien nos va a ayudar con la presentación. En una parte, él tiene ahora un compromiso, entonces le vamos a ceder primero la palabra a él porque tiene otro compromiso más tardecito, entonces luego volveré a retomar la palabra cuando Javier tenga bien devolvérmela. Entonces Claro les que sí, comparto ingeniero. el escritorio de la parte de la presentación que hemos preparado para ustedes hoy. Vamos directamente a donde va a entrar el ingeniero Javier Andrés Ruiz, que sería, a partir de aquí, ¿quiere Javier o quiere la siguiente? Sí, esa puede ser, si quieren, empatamos. Con esa, bueno, buenas tardes, gracias, ingeniero, buenas tardes a todos. Y gracias, como siempre digo, por la invitación de tenerme acá en compartiéndoles y hablándoles de un tema que, por supuesto, a mí particularmente me apasiona muchísimo hablar, que son las energías renovables, que de pronto, como yo siempre digo, hace unos lustros, unas décadas inclusive eran un tanto futuristas, pero que hoy en día a pesar de cómo se llama esta charla, que es la energía del futuro, me parece que es más vigente y más actual que cualquier tema que hemos venido tratando. Eh, para hablar de energías renovables, pues hay que entender cómo vamos a hacer esa integración de esas nuevas fuentes de energía en nuestros sistemas, particularmente eléctricos actuales. Entonces, aquí en esta imagen, lo que pueden ver a la izquierda es justamente cómo es una red eléctrica, digamos que un tanto, es como la transición de la que se está hablando hoy en día, una transición en donde ya se contempla, por supuesto, una integración de movilidad eléctrica, no solamente desde el punto de vista, digamos, de los vehículos eléctricos, sino también masiva. Y la integración, por ejemplo, de fuentes, por ejemplo, solares, eólicas. Y lo interesante que ustedes pueden empezar a ver ahí es que se empieza a presentar no solamente el flujo de energía, digamos, integrado verticalmente, sino que además podemos ver cómo se empieza a presentar un flujo bidireccional entre los usuarios y también el transporte eléctrico con la red eléctrica. Es decir, ya dejamos nosotros, todos nosotros, ustedes y nosotros, de ser un considerado directamente por la red eléctrica como una carga, sino que empezamos a ser también un productor de energía, es decir, tanto consumidor como productor, lo que conocemos hoy en día con el nombre prosumidor o prosumer en inglés. ¿Listo? Entonces, definitivamente todo esto está llevando a cabo unos cambios en distribución, en la producción de energía y en transmisión y realmente en todas las etapas de manejo de la energía eléctrica. Y es justamente ahí donde entra la labor de nosotros los ingenieros electricistas, personas que tenemos el panorama general de todo ese sistema de potencia desde la parte de generación hasta el consumo final y todo lo que pasa, digamos, en esa cadena de consumo. Listo, ingeniero, si quiere la siguiente. Entonces, siempre me gusta, cuando trato de poner en contexto estas situaciones, es cómo ha sido la relación del ser humano con, con la energía directamente. Entonces, nosotros podemos reconocer, digamos, en la historia moderna casi de la humanidad, unas etapas que hemos llamado, debido a sus grandes cambios sociales que han generado, unas etapas de revoluciones industriales, particularmente. Ya desde la segunda mitad del siglo XVIII vemos cómo la primera revolución industrial se presentó debido a bueno, entre otros fenómenos sociales, pero directamente desencadenó muchos cambios la aparición de la máquina de vapor. Entonces, pues eso generó muchísimos cambios sociales, los medios de producción, la automatización de procesos y directamente pues ese gran invento de la máquina de vapor de James Watt. Luego, mucho más adelante, digamos, empezaríamos a hablar de pronto ustedes han visto, inclusive, pues hoy en día yo sé que unos informes con series, documentales, en Netflix, inclusive hay unas películas que muestran cómo esa guerra de las corrientes, hace poquito se estrenó esa película, muy buena además, justamente de la confrontación que hubo entre Tesla y Edison, y entonces eso que se conoció como la guerra de las corrientes, eh,
pues dio pie a esa segunda revolución industrial en donde ya apareció directamente la energía eléctrica, ya el uso de la energía eléctrica se masificó. Y hoy en día, pues digamos, estamos atravesando algo que se llama, o todavía depende del país, en la tercera revolución industrial, en donde ya aparece directamente los ordenadores, el Internet, y justamente vamos a ver cómo la energía empieza a cambiar la forma en que producimos esa energía. Si ustedes se fijan, desde la primera revolución industrial, esencialmente lo que se hacía era quemar un combustible, que en ese caso era carbón, para poder generar un vapor que moviera unas máquinas, ¿sí? Y no mucho, curiosamente, ha cambiado hasta el momento y justamente de eso se trata, ustedes van a ver ahorita y en todas las conferencias que puedan hablar de energía, cómo tratamos de descarbonizar nuestros procesos. ¿Listo? Entonces, no sería muy actual y muy vigente seguir produciendo energía de la forma que se ha hecho desde la primera revolución industrial, sabiendo que hay otros mecanismos de hacerlo. Listo, ingeniero. Ah, bueno, antes de eso, pues entonces eso es lo que llamamos justamente, no es un término, digamos, globalmente y desde el punto de vista académico aceptado. Eh, Ustedes saben que vivimos en un periodo cuaternario en el Holoceno, y debido a la influencia del ser humano sobre toda la Tierra y sobre todos los recursos energéticos, pues un Nobel de Química, Paul Crutzen, que llamó a esta influencia tan grande del ser humano sobre la Tierra el Antropoceno. Por eso me gusta enmarcar esto en una nueva era geológica, digamos, que se presentaría denominada el Antropoceno. Listo. Como les decía, pues yo sé que hoy en día pues, es innegable y además que está muy bien el uso de la tecnología para la información directamente, para tener acceso a la información, y es justamente uno llegar a ella a través de documentales, páginas de internet, no solamente los libros de texto, que también están muy buenos, pero pues digamos sería muy naif, como muy ingenuo no reconocer que hoy en día pues el acceso a la información y atacar todos estos problemas se da a través de diferentes plataformas de información. Una de ellas, pues ustedes saben, Netflix, Amazon, ahí pueden encontrar a alguien que pues personalmente, por lo menos en sus posturas en cuanto al medio ambiente, me parece muy interesante, que fue y es Al Gore. Y ustedes pueden encontrar unos documentales en donde pueden llevarse esa idea de ese contexto energético, particularmente con estos dos documentales, que es Una verdad incómoda y la secuela, que es así de pronto es novedosa, esta está creo que es del año pasado, la quitaron de Netflix, la pusieron en Amazon. Y me parece muy interesante que ahí se empieza a desprender una preocupación del ser humano por el medio ambiente. ¿Listo? Si quieres, siguiente, ingeniero. Asimismo, algo que realmente esto lo estoy leyendo en este momento, lo compré ahorita en Semana Santa el libro, y les recomiendo dos cosas. Una, el documental que está en Netflix, son solo 3 episodios, que se llama Inside Bill's Brain, algo así como Bajo la Lupa, en donde se muestra las preocupaciones de una mente como la de, digamos, Bill Gates, en donde empieza a atacar estos problemas del cambio climático y de la generación de energía eléctrica por otros medios. Una conclusión interesante que dice Bill Gates es que debido a que el 30% aproximadamente de las emisiones de CO2 equivalentes en el mundo provienen de la generación de energía eléctrica, pues así tengamos toda la matriz energética o eléctrica compuesta por energías renovables, de todas maneras necesitamos otros procesos, electrificarlos y pues ahí sí podremos todavía llegar a nuestras metas ambientales que nos hemos propuesto. Eso es lo que yo llamo como, o también se conoce como electrificación del vector de energía. Y aquí hay una analogía muy bonita que me gusta y es que cuando ustedes ven esas torres de transmisión eléctrica, pues lo que nosotros estamos haciendo ahí es transmitir energía eléctrica en el espacio, ¿sí? Estamos llevándola de un punto, espacialmente hablando, de un punto a otro. Mientras que cuando hablamos de vectores de energía, por ejemplo, eh, hoy en día, por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? Lo que estamos haciendo, las baterías, lo que estamos haciendo es transportar la energía en el tiempo. La estamos almacenando para usarlas en otro momento. ¿Listo? Entonces, pues sí, otra recomendación como para que tengan ese contexto que sería no solamente el documental, sino el libro, que es algo así como cómo evitar un desastre climático. Listo, ingeniero, siguiente, por favor. Y definitivamente,
como les hablaba de las revoluciones industriales, este fue un término acuñado, realmente lo adoptó la Unión Europea, el de la tercera revolución industrial, gracias a este trabajo de este economista Jeremy Rifkin, en donde, pues gracias a este libro, que es muy bueno también, él habla de unos, digamos, él discrimina o pone a discusión unos temas muy importantes que él ha destacado justamente para ser considerados a la hora de hablar de tercera revolución industrial. Por ejemplo, el cambio a energía renovable. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, la conversión de edificios en plantas de energía. Yo no diría que solamente los edificios, sino que nuestras viviendas también. El hecho de nosotros ser, como les decía, prosumidores, ser cada una de nuestras viviendas una nueva planta de energía. ¿Cómo lo podemos lograr? Paneles solares, incluso hay unos vehículos eléctricos, los V2G, que pueden interactuar con la red eléctrica, turbinas eólicas. Entonces, fíjense que ya empezamos a interactuar y a empoderarnos nosotros como usuarios de nuestro propio consumo de energía. El uso de las baterías, por supuesto, otro vector de energía como es el hidrógeno que empieza a aparecer, sobre todo el hidrógeno verde, que de pronto para los que no conozcan el hidrógeno verde, pues básicamente se obtiene a partir de energías renovables justamente. Toda la tecnología de las redes inteligentes, la red de distribución de energía eléctrica y el transporte basado en vehículos eléctricos. Todo esto es lo que contribuye, digamos, a estar pasando de esa segunda etapa a una tercera revolución industrial. Listo. Bien, por supuesto todo esto lo tenemos que enmarcar y como hemos venido diciendo, les he venido contando, pues em, estamos enfrentando una crisis, realmente es una crisis climática, en donde hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es el clima y otra cosa es, en inglés es bastante clara la diferencia, weather y climate, pero en castellano de pronto la traducción sería algo así como la diferencia entre clima y el tiempo atmosférico. Me gustó mucho, la semana pasada vi un documental en donde hablaban de la diferencia y establecían una analogía con el clima como si fuera la personalidad de una persona, mientras que el tiempo atmosférico era el estado de ánimo. Entonces, claro, el clima es algo que requiere, o en este caso la personalidad, es algo que requiere años pero digamos, para consolidarse y para formarse, mientras que el estado de ánimo uno puede llorar, reír en el mismo día. Lo importante aquí no es fijarse en el estado de ánimo, ni en el tiempo atmosférico, sino en el clima, en la tendencia. El clima es predecible, el estado de ánimo o el tiempo atmosférico es muy difícil. Si nos fijamos en el clima, vamos a encontrar que evidentemente ha venido incrementándose la temperatura media en la superficie terrestre y esa temperatura media, digamos, ese incremento en esa temperatura, justamente como lo vemos aquí en la gráfica de la derecha, es debido a la interferencia o la influencia del ser humano. Eso es lo que se llama el cambio climático antropogénico. A diferencia de la curva azul, que de acuerdo con nuestros modelos científicos, harían referencia a cómo evolucionaría la temperatura de la Tierra sin interferencia del ser humano. Fíjense que esto se empieza a medir desde la primera revolución industrial, que es cuando justamente les decía, el ser humano pues empezó debido a su digamos, a todo lo que necesitó, a todas esas cantidades de energía que necesitó para evolucionar sus ciudades, su sociedad como tal, y el confort que le brinda la ingeniería, la energía eléctrica, pues empezó a usar más recursos energéticos primarios. Listo. Entonces, lo que les decía, esto es una preocupación global, estamos en un escenario de crisis realmente, y pues yo siempre que hablo de esta diapositiva de los objetivos mundiales de la ONU directamente, de las Naciones Unidas, yo me pongo a pensar en Sudamérica, por ejemplo, en donde somos 10 países y es muy difícil ponernos de acuerdo en cualquier tema. Si nosotros analizamos este esfuerzo que se hizo en la ONU, pues lo que se encontró fue 17 temas tan importantes a nivel mundial que no solo 10, sino casi 200 países se pusieron de acuerdo y dijeron, tenemos que trabajar de forma, digamos, hacer una sinergia para sacar adelante las problemáticas que afectan
estos temas, estos 17 objetivos, como los llamaron en la ONU. Particularmente, fíjense que, a ver, aquí uno no puede desligar uno de otro, ¿no? No se puede. Pero particularmente es interesante ver el objetivo 7. El séptimo objetivo, fíjense que habla directamente de las energías renovables. Si quiere, el siguiente, ingeniero. Perfecto. Entonces, como les decía, pues el séptimo objetivo, tener acceso a las energías renovables, pues ha sido considerado como algo muy importante para todo el planeta directamente. Y pues no lo podemos ver de una forma aislada, sino que también tenemos que ver ese séptimo objetivo, por ejemplo, ligarlo con el decimotercero, en donde hay una acción por el clima, en donde el tercero me habla de la salud y bienestar, y todo eso va de la mano de las energías renovables, ¿no? Incluso hay unos temas que, pues particularmente trabajo en eso también, temas de eficiencia energética que uno pensaría y uno oye en la industria a veces como si fueran temas antagonistas, como que dicen, no, a mí yo no hago o no uso energías renovables porque me enfoco en la eficiencia energética. Y no, o sea, uno no puede decir que son excluyentes, sino que van de la mano. Lo mismo con todos los 17 objetivos, ¿listo? Bueno, siguiente. Todo eso, por supuesto, va de la mano o lo que hace es orientarlo hacia el desarrollo de la sociedad. No nos podemos olvidar de eso. Me gusta mucho cómo lo presenta la WEC, el Consejo Mundial de Energía. Y entonces el Consejo Mundial de Energía lo presenta como algo que se llama el trilema energético. El trilema energético, si ustedes lo ven aquí en este triángulo, es como si cada uno de los vértices fuera por ejemplo, entendiendo la seguridad energética como que debido a que estas fuentes de energía renovables son variables en el tiempo, ¿sí? Eso es algo inherente a esas fuentes. Yo no puedo controlar el viento por ahora, lo menos a nivel de laboratorio sí, pero a gran escala no. Tampoco puedo controlar la radiación solar, pero no por esa variabilidad del recurso primario para generar energía eléctrica voy a dejar de emplearlas y, digamos, poner a prueba la seguridad energética que me brinda pues el sistema, la energía eléctrica como tal. ¿Listo? La igualdad energética, pues todos tener acceso a la energía eléctrica. Nosotros en nuestro país, si ustedes ven, ahorita de pronto alcanzamos a ver una imagen, casi que el 50% del territorio nacional en Colombia no tiene acceso a la energía eléctrica. Eso en territorio, en superficie. En población es mucho menor, pero eso habla de la importancia de la energía eléctrica, porque la gente, los seres humanos, por supuesto, quieren vivir en lugares donde se tenga acceso a la energía eléctrica. ¿Listo? Y la sostenibilidad medioambiental, por supuesto, porque algo que va de la mano, digamos algo colateral pero beneficioso de las energías renovables, es que ayuda justamente a la sostenibilidad medioambiental. Por supuesto, una sociedad que se desarrolla sostenible, de forma sostenible, tendrá este triángulo equilátero. No siempre pasa lo mismo con todas las sociedades. Listo, ingeniero. Entonces, bueno, ya centrándonos un poquito en Colombia, esto es básicamente lo que nosotros llamamos el SIN, el Sistema Interconectado Nacional, en donde tenemos unas redes de 500 kilovoltios, 220, 230 y 115 kilovoltios de transmisión para transmitir energía eléctrica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sobre todo aquí en el norte del país, en la Alta Guajira, estamos viendo un desarrollo importante porque es un lugar donde tenemos un recurso primario muy importante y entonces el objetivo para aprovechar o lo que se busca para aprovechar la energía con ese recurso primario que se puede obtener es traerla al centro del país. ¿Cómo la vamos a traer? Bueno, hay alternativas como unas líneas de transmisión que de hecho ya el Grupo de Energía de Bogotá, esas subestaciones que ustedes ven ahí en azul y esas líneas punteadas en negro, pues son subestaciones que entre otras cosas el Grupo de Energía de Bogotá les fueron, digamos, adjudicadas líneas de 500 kilovoltios e inclusive, fíjense por allá arriba de Colectora 2 a Chinú, hay una línea que se espera que sea en corriente continua. Eso, digamos que en ingeniería eléctrica uno hace unos balances en últimas económicos de transmisión de energía eléctrica con las distancias y optimiza para darse cuenta cuál opción sería la más aceptable desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? No solamente técnico, sino económico. Listo, ingeniero.
Y entonces, como les decía, pues fíjense que esta sería la nueva red, el nuevo sistema de potencia, como uno se lo imaginaría, en donde la integración de los recursos energéticos renovables con el almacenamiento de energía, con los vehículos eléctricos en general, la movilidad eléctrica, eh, convertirían el sistema como si fuera, por supuesto, distribuido en la medida que voy a tener miliredes, microredes, cualquiera de nosotros generando energía eléctrica, desconectándonos de la red en algún momento y cuando necesitemos ese respaldo de la red, fíjense que siempre vamos a necesitar la red eléctrica, pues vamos a tener la posibilidad de conectarnos a ella. Por supuesto, los flujos, ojo, no solamente de energía eléctrica, sino también de comunicaciones son bidireccionales. Aquí esa parte de comunicaciones, y de pronto no lo he mencionado acá, pero la parte de digitalización de la red eléctrica es súper importante porque ahora lo que se espera es manejar datos, ya no manejar de pronto cables con esas señales análogas que de pronto uno aprendió, sino que hoy en día estamos en un mundo digital, en donde necesitamos es unos y ceros, manejar datos, y entonces ahí viene todo el tema de Big Data, ciberseguridad, y entonces uno habla de un sistema de las 4Ds del sector energético, que sería, digamos, llevar el sistema a que sea descarbonizado, digitalizado, distribuido y, por supuesto, democratizado. ¿Qué quiere decir democratizado? Pues que cada uno de nosotros tengamos un empoderamiento de nuestro consumo de energía eléctrica. Listo. Siguiente. Entonces, esta imagen, ahora sí hablando directamente de las energías renovables, me gusta mucho porque es el panorama global de lo que son las energías renovables. Si ustedes se fijan, casi que todas, y si me apuran también las de combustibles fósiles, provienen del sol. Alguien diría, desprevenido de pronto, diría, bueno, ¿y la energía eólica, la energía que proviene del viento, es una energía solar? Por supuesto que es energía solar, lo que pasa es que es indirecta. ¿De dónde viene el viento? Por lo menos es desde el punto de vista global, de una diferencia de temperaturas en el aire. El aire, digamos, a mayor temperatura se expande y sufre, digamos, como una fuerza de empuje del aire más frío que lo lleva hacia arriba. Y ese movimiento es el que genera a nivel global en la Tierra los vientos. Por supuesto, ¿quién eleva la temperatura al aire? Pues el sol. Y de esa forma, pues podemos encontrar nuestro mapa de energías renovables y por supuesto abajo a la derecha la captación fotónica, ya sería el aprovechamiento de la energía solar directa, eh, en donde hablamos en uno de los grandes representantes de las energías renovables junto con la energía eólica, la captación fotovoltaica. Listo, siguiente. Y entonces justamente esta imagen me gusta bastante porque dos alemanes y además también de nombre Albert, en la parte izquierda pues fue la persona que realmente, de hecho por eso le dieron el Nobel a Einstein, no le dieron el Nobel por la teoría de la relatividad, sino fue justamente por explicar desde un punto de vista teórico qué es lo que le pasa a una placa de metal cuando incide sobre ella la luz, la radiación de una luz blanca o una luz a determinada frecuencia, y es capaz de liberar electrones y tener una corriente eléctrica. Eso es lo que hoy en día se llama el efecto fotoeléctrico y es fundamentalmente lo que permite a un panel solar generar energía eléctrica. Por otro lado, Albert Betz también desde un punto de vista dio una afirmación muy tajante y encontró cómo se puede establecer una eficiencia que hoy en día se conoce como el límite de Betz para la generación de energía eólica. Entonces, esas turbinas eólicas que uno las ve, pues básicamente esa idea de una turbina con tres palas es el modelo danés tripala. Pero también puede encontrarlas de una pala, dos palas, tres palas o de eje vertical. Entonces, eh, son las dos fuentes de energía renovables, por lo menos, más consolidadas a nivel global. Siguiente. Y bueno, ya para ir terminando, me parece importante hablar de los objetivos, porque esto, pues, como les decía, a veces suena muy futurista, pero estamos viendo que, fíjense, esto es directamente el Ministerio de Energía y esto es de este año. Eh, Hay una meta en nuestro país para el 2030 y no solamente en nuestro país, en nuestra región. Se espera que haya un 70% de penetración de energías renovables en América Latina. Para eso necesitamos, digamos, en Colombia, para el 2030, tener 4 gigavatios de capacidad instalada en proyectos de energías renovables, o sea, 4.000 megavatios.
La capacidad de Colombia, para que se lleven una idea, es de 17.5 gigavatios aproximadamente, es decir, para el 2030 van a entrar 4 gigavatios adicionales a esos 17.5. Y por supuesto, esos se espera que sean de energías renovables, proyectos fundamentalmente que usen, digamos, parques eólicos y grandes centrales fotovoltaicas y también pequeñas, ¿no? Porque uno de pronto no cuantifica mucho, pero cuando hablamos de pequeños proyectos, eso también aporta a la generación en la medida que se masifiquen. Prueba de ello, y creo que ahorita el ingeniero Hugo Iván les va a mostrar los proyectos como el que tenemos en la Escuela Colombiana de Ingeniería, que es un proyecto interesantísimo que aporta, así sea poquito, pero si se masifica estos proyectos, pues van a aportar a cumplir esas metas. Siguiente. Y bueno, entonces finalmente, pues me parece que he hecho un barrido así súper rápido, pero definitivamente yo soy un total convencido y ya desde hace años, muchos años, que esta energía, este tipo de energía renovable, las energías renovables del sol, del viento, los biodigestores, las hidroeléctricas, pero no tanto de pronto las de gran embalse, pero sí las que le llaman run of river, que es como a filo de agua, son una opción muy importante. Ahí de pronto está abajo a la derecha la energía nuclear y de pronto si ven ese especial de Netflix de Bill Gates van a entender por qué. Hay una apuesta también, reaparece en la energía nuclear, parece interesante. La energía nuclear, si uno lo analiza en su ciclo, realmente es una energía limpia. Hay otros problemas asociados, pero fundamentalmente también es una energía limpia. Entonces, definitivamente, si queremos, digamos, seguir con esta eh, tendencia de desarrollo, vamos a necesitar más energía, eso cualquier país en vía de desarrollo lo va a requerir, y definitivamente la opción que me parece a mí que deberíamos estar implementando y en la que ya de por sí se está pensando en el país es la energía renovable. Y por supuesto, se necesitan personas que estén capacitadas en el manejo y que tengan una comprensión total del sistema de potencia en el cual voy a incorporar estas energías. Y por supuesto, pues la ingeniería eléctrica, yo soy un agradecido y además estoy fascinado con la ingeniería eléctrica porque cada vez me permite, digamos, como abordar y actualizarme en muchísimos de estos temas. Estos temas tecnológicos siempre van a estar cambiando, pero definitivamente van hacia esto, hacia las energías renovables. Eso era lo que les quería decir. Los dejo entonces con el ingeniero Guiván. Eh, y bueno, Javier, sí, señor. muchas gracias por ese vistazo del futuro que probablemente les va a tocar a los aspirantes que están ahora para empezar sus estudios de ingeniería eléctrica y luego hacer maestría también en estos temas de energías renovables. Ese futuro y ese panorama que nos muestra Javier, esa es la realidad, es hasta a donde se está moviendo el mundo. Por eso, digamos, comentamos siempre que el estudio de la energía eléctrica es una ciencia, más que una tecnología, que tener equipos es una ciencia, hay que estar investigando, se está moviendo y esta a través del tiempo, como mostraba Javier en su línea de tiempo, desde la guerra de las corrientes, de corriente directa y corriente alterna, hasta hoy ha ido modificándose y ha ido variando y todo el tiempo seguirá así. Ahora vamos hacia la parte de digitalización. Los organismos mundiales consideran que para disminuir los índices de pobreza de la población se requiere la electricidad como insumo básico. Como mostraba también Javier en ese mapa de la UNME, vemos que solamente la mitad del país y eso está, digamos, con condiciones de suministro de electricidad, digamos que casi la zona andina, pero que hacia la parte oriental, hacia la parte del sur, está muy desconectado de todo este sistema y no tiene, digamos, esos recursos, pero que favorecerían esas nuevas fuentes de energía para esos sitios. El ingeniero electricista aporta con su conocimiento al mejoramiento de su entorno y al de la comunidad con los proyectos que realiza. O sea, ustedes cuando sean ingenieros electricistas podrán plantear muchas de estas soluciones y probablemente algunas nuevas que surjan en este tiempo presente y en el tiempo en que ustedes están estudiando probablemente
se vaya modificando esta parte. Por eso, digamos, esta charla decíamos que era el futuro de la energía eléctrica es renovable, mirando, digamos, todos los tipos de recursos. Y basta recordar que nosotros requerimos la electricidad, es indispensable para la vida en todos los aspectos. Siempre la energía eléctrica va a estar al pie nuestro. Si miramos para la parte de la vivienda, pues no se hubieran podido desarrollar edificios, digamos, altos que necesitan ascensores, que necesitan bombas de agua para poder subir este recurso hasta los últimos pisos. No se hubiera podido lograr las viviendas, adecuarlas para las diferentes estaciones. Pues afortunadamente nosotros no tenemos estaciones tan fuertes como tienen otros países, que hay inviernos tremendos en los cuales se necesita la calefacción, o veranos intensos en los cuales también se necesita toda la parte de aire acondicionado y ventilación. Ni de hablar de la parte de la movilidad eléctrica que comentaba Javier, ahora nuestros vehículos, en los cuales ya nosotros podemos ayudarle al sistema eléctrico, podríamos alimentar nuestra casa con la carga que tenga ese vehículo eléctrico, pero también en la parte del transporte masivo. Nosotros estamos en mora de hacer sistemas masivos aquí en Colombia, por ejemplo el Transmilenio, que en vez de diésel o en vez de gas pueda utilizar electricidad. Eso sería, digamos, pues una gran ventaja, ya que ese tipo de transporte es uno de los que más producción de CO2 se tiene. Y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Toda la parte de la industria requiere electricidad para mover las bandas que transportan los productos, para los molinos, para todos los equipos que tienen movimiento en la fábrica requiere, digamos, esta parte de electricidad. En esta época en que estamos en la pandemia, pues la salud. Fíjense ustedes que todos los hospitales, todas las unidades de cuidados intensivos y las que no son de cuidados intensivos, todas esas utilizan equipos paramédicos que requieren electricidad para tener un mejor control y una mejor observación de todos los pacientes. ¿Qué haríamos si no tuviéramos, digamos, ese recurso? Por eso, digamos, el ingeniero electricista debe prever soluciones, por ejemplo, para instalaciones hospitalarias en las cuales que si ocurre una falla en la red eléctrica que abastece ese hospital sea autosuficiente, sea una pequeña red en la cual sea autosuficiente y pueda mantenerse mientras se restablece, digamos, el servicio, ser autónomo. Entonces, pues eso lo debe pensar y prever el ingeniero electricista. En la parte del procesamiento de alimentos, ven ustedes los almacenes, las grandes superficies, todos requieren, digamos, esas grandes cantidades de electricidad para sus neveras, y no solamente para esa parte, también verán la parte de los cultivos que a veces, digamos, por cuestiones climáticas, la temperatura no favorece, digamos, a estos cultivos. Entonces, pues viene la parte de poderle poner calefacción para que pueda tener, digamos, unas condiciones adecuadas para producir los productos, los alimentos, por una parte. Por otra parte, también, digamos, de muchos de estos alimentos se puede sacar biocombustibles, y con esos biocombustibles también producir electricidad. Esa es otra manera de ver, pero también tendrá sus amigos y sus detractores sobre utilizar los alimentos, por ejemplo, utilizar el azúcar para producir biocombustibles, o la palma o el aceite, etcétera, para producir biocombustibles. Pero pues está a la orden del día esas discusiones. La parte de comunicaciones, no podríamos nosotros tener comunicaciones para ni entretención, por ejemplo, televisión, radio, nuestros teléfonos celulares, etcétera, no operarían si no tuviéramos electricidad. Toda la parte de educación, fíjense, era que actualmente pudimos o podemos siempre estar, digamos, en esta versión remota, dada esta contingencia que nos presentó de la pandemia, podemos estar formándonos desde nuestras casas gracias a que tenemos electricidad, tenemos computadores, tenemos sistemas de comunicaciones que son alimentados por electricidad y que son necesarios para esta parte.
Igualmente, también la parte de seguridad. También a veces uno, si ustedes van por la calle en una noche, pueden decir, no coja por ahí que eso está como oscuro, no se meta por ahí que eso no tiene como buena iluminación, sí, sino que coge, digamos, como el camino más iluminado porque eso le da seguridad, seguridad a las personas. Igualmente, para la protección de todos estos equipos y sistemas, pues existen sistemas para protección, por ejemplo, contra descargas atmosféricas y todo, que funcionan en base a electricidad. Esto, por decirles, pues, muchos de los usos que tiene la energía eléctrica y de la cual son responsables los ingenieros electricistas. Igual, digamos, un país como el nuestro que tiene una buena producción de electricidad, unas buenas condiciones para poder producir hidroelectricidad o producir energía a través de la energía solar o la energía eólica, puede exportar hacia otros países con menores condiciones que las nuestras este tipo de energía, como de hecho lo hacemos al estar interconectados con Ecuador o al estar interconectados con Venezuela y en un futuro próximo conectados con Panamá y Panamá con Centroamérica, México y Estados Unidos, todo un sistema conectado, como todo un sistema continental de energía, como lo es en Europa. Bueno, ¿qué actividades hace el ingeniero electricista? Pues se encarga desde producir la energía, desde la generación, la transmisión, poderla llevar desde donde se produce, llevarla o traerla hasta nuestra casa, o desde nuestra casa llevarla hacia la red para otros usuarios que la requieran y distribuirla, digamos, en diferentes formas. Pero a la par con toda esta parte de la ingeniería eléctrica también viene la parte de comercialización. La electricidad se volvió un producto que se negocia en la bolsa y hay una bolsa especial para el negocio de energía, se llama la bolsa de energía, en la cual diariamente quienes producen la electricidad ponen un precio y la venden en la bolsa y otros que la necesitan la compran allí. Y entonces, pues, esa es una parte de comercialización, pero o está surgiendo ya las necesidades de que cada uno de nosotros pueda producir electricidad y se la pueda vender a la red. Entonces necesitamos saber cómo comercializar eso, cómo vamos a hacer para esa parte. Entonces el ingeniero electricista estará en toda esta cadena de producción y uso de la energía eléctrica. ¿Y cómo está involucrado todo esto? Pues desde el diseño, la parte de consultoría, las partes de asesoría, la parte de interventoría, que será la parte de vigilar que los diseños se hagan, el constructor las haga como el diseñador las previó, eso hará la interventoría. Luego de que el sistema esté instalado, pues ahí tiene alguien que operarlo y si, digamos, es de generación, tendrá que vender esa energía, si es de las líneas, tendrá que ver cuánta energía y qué peaje cobrar, porque por ahí pase una energía, hacerle mantenimiento a toda esta red para que no nos falte nunca, y obviamente, pues la parte de gerenciar todos estos proyectos. Igualmente, digamos, también el ingeniero electricista puede trabajar independiente. Eh, eh, Muchos de los ingenieros electricistas pueden tener empresas con las cuales hacen, por ejemplo, las instalaciones de los edificios o las instalaciones de las casas o instalaciones específicas, especiales para estaciones de servicio, para minas, para todo lo que ustedes se imaginan que necesita electricidad para almacenes, todo necesita, digamos, el aporte de un ingeniero electricista y en ese tema pues nosotros estamos involucrados en formarlos para que eso pueda ser posible. Nosotros, o los ingenieros electricistas, pues somos los responsables de que se disponga en su casa, digamos aquí con este gráfico, ustedes pueden ver que todo lo que necesitamos en la casa necesita electricidad, ya sea que venga a través de la red o sea que nosotros mismos la podamos producir prosumers, como decía Javier, con paneles fotovoltaicos o con pequeños generadores eólicos o que nos abastezcamos de la red y podamos mantener todo lo que necesitamos en nuestra vivienda. Todo requiere electricidad, hasta el agua calientica para bañarnos, la parte de la cocción de alimentos,
etcétera, la parte de iluminación, la parte de distracción, etcétera. Todo lo que ustedes miren a su alrededor, verán que se necesita esa parte de la energía eléctrica. Bueno, este pues era lo que nos comentó Javier, ya cómo se ha conformado la red, cómo ha cambiado. Antes solamente la producíamos con carbón o con grandes centrales hidroeléctricas o con centrales nucleares. Ahora pues se han agregado otra cantidad de nuevos recursos que no son contaminantes, que son respetuosos del ambiente, como es la energía eólica, como es la energía solar o como estos sistemas de almacenamiento, que es trasladar esa energía también, como comentaba el ingeniero Javier, en el tiempo, tenerla guardada y utilizarla, por ejemplo, cuando no tengamos energía solar, tenerla almacenada, mientras hace sol la almacenamos y por la noche que no hay sol la utilizamos de nuestros sistemas de almacenamiento o de los vehículos eléctricos. Y esto en la parte de producción, pero en la parte de los usuarios, también los usuarios con las flechitas que ven ahí pueden venderle energía a la red, pueden venderle energía a la red según las necesidades. Incluso la red paga, digamos, por esos servicios. Eso se llama respuesta a la demanda. Si la red necesita energía para mantener, digamos, toda la parte industrial, etcétera, y hay momentos de crisis, entonces yo podría decidir que apago a determinadas horas mi vivienda y a mí me pagan porque haga eso, porque la empresa podría vender esa energía de pronto a mejores precios a otros usuarios que la requieran más. Pues aquí lo que ya Javier les había comentado, bien interesante, y para eso pues quería comentarles que la escuela, digamos, pues es una institución de alta calidad, la cual pues los prepara, digamos, para a todos los profesionales, porque no solamente tenemos ingeniería eléctrica, sino todas las ingenierías mecánica, civil, industrial, sistemas, etcétera, todas esas tenemos también economía, administración, matemáticas que tienen que ver mucho con la parte de ingeniería. Entonces la universidad en un todo es acreditada de alta calidad por resolución del Ministerio de Educación Nacional. Igual nuestro programa también está acreditado de alta calidad. Actualmente estamos haciendo el proceso de acreditación internacional del programa de ingeniería eléctrica y somos un programa que ha estado acreditado desde el año de alta calidad desde el año 2005. O sea que ya llevamos un buen tiempo acreditados de alta calidad por cómo hacemos nuestra labor de formar ingenieros electricistas. Tenemos convenios internacionales con Alemania, con Francia, con España, con la Alianza del Pacífico y otros. Dentro de estos convenios, por ejemplo, el semestre pasado, el año pasado, tuvimos dos estudiantes en Alemania y iban por un semestre y se quedaron un año porque por la pandemia no podían viajar. Hemos tenido estudiantes en Francia, en España actualmente tenemos dos estudiantes, uno de ellos está haciendo práctica en una empresa española y el otro está en la Universidad Politécnica de Valencia. Hemos tenido personas que han ido a México, que han ido a Chile o a Argentina, digamos, dentro de estos convenios que hay. Tenemos prácticas empresariales investigativas en empresas nacionales e internacionales. Normalmente cuando ustedes han cumplido el 80% de su programa, pueden aplicar para hacer, y es una de las opciones de grado, hacer como, en vez de hacer una tesis, irse a hacer una práctica en una empresa, tales como Siemens, como ASEA, como Enel, como ABB, perdón, como Codensa, como Impesa, como ISA, etcétera. Allá pueden hacer esa práctica para irse amoldando a qué es lo que quiere el trabajo. Y las empresas pues están utilizando bastante estos recursos. Normalmente para prácticas nosotros nos quedan faltando estudiantes para que vayan a hacer prácticas porque hay muchas solicitudes de las empresas para esto. Tenemos adicionalmente el conocimiento técnico especializado en todas las áreas relacionadas con nuestros énfasis. Nuestros énfasis son en sistemas de potencia, recursos renovables, en mercados de energía, que hemos insistido aquí. Y ahí vieron pues a uno de nuestros expertos, el ingeniero Javier Andrés Ruiz, que será
profesor, digamos, de algunas de las asignaturas que ustedes vean cuando estén cursando la ingeniería eléctrica ahí en la escuela. Adicionalmente, la escuela tiene una ventaja y es que por su origen la escuela fue fundada por profesores de la Universidad Nacional y estableció que la matrícula fuera diferencial. Y esa matrícula diferencial significa que según los ingresos que tenga la familia, según el colegio donde estudiaron, etcétera, digamos, según esos recursos económicos, puedan tener una matrícula. La matrícula normal puede valer 10.500.000, más adelante lo veremos, pero vendrán descuentos de acuerdo a los ingresos. Si la familia tiene menos ingresos, entonces la matrícula será menor. Y los que tienen más ingresos, pues pagarán un poco más, pero esto es con una función social. O sea, aquellos que tienen más ayudan a financiar a aquellos que pueden pagar menos por su matrícula. Igualmente, el programa de ingeniería eléctrica es el único programa de ingeniería que tiene las becas Julio Garavito. Como ustedes saben, la escuela se llama Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Y estas becas Julio Garavito se asignan 10 becas cada semestre. Cada semestre asignamos 10 becas. ¿Para quiénes? Para aquellos que académicamente son muy buenos, pero realmente sus ingresos no les dan para pagar una matrícula y entonces el programa da 10 becas por el 100% de la matrícula y por la duración nominal del programa. Obviamente, pues estas becas tienen un compromiso y el compromiso es que si ustedes les asignan la beca, entran para el primer semestre con el 100% de la beca y tienen que mantener un promedio, si mantienen un promedio de 4/5 durante toda la carrera, tienen el 100% durante los 10 semestres de la carrera. Sin embargo, pues si no lo logran mantener, sino que el promedio está entre 3,75 y 4, pues su beca bajará al 75%. Si el promedio está entre 3,5 y 3,75, la beca baja al 50%. Si está por debajo de 3,5 el promedio, pues su beca se pierde. Pero se pierde y se pierde cada porcentaje en un semestre. Pero si usted vuelve y sube su promedio y lo vuelve a colocar por encima de 3,5 o por encima de 4, vuelve al 100%, o vuelve al 50%, o vuelve al 75%. O sea que tiene mucha oportunidad para recuperar, digamos, ese valor de esa beca por los 10 semestres. Y normalmente, pues como su objetivo es para aquellas personas que académicamente son buenas, pero que no tienen los recursos, normalmente es de esperarse que mantengan esa beca todo el tiempo. El programa está hecho, o el pensum, las materias que ven de acuerdo con las necesidades del mundo actual y futuro. Y ustedes podrán ver asignaturas que tienen que ver con lo último que se está manejando en la parte de ingeniería eléctrica y lo que se va a manejar hacia el futuro. Entonces, pues ese pensum se va revisando periódicamente y de una manera dinámica, como es el sistema eléctrico. Tenemos énfasis en energías renovables, en mercados de energía y en sistemas de potencia. Igualmente tenemos profesores con una gran experiencia profesional y académica. Tenemos profesores que han trabajado, por ejemplo, en Interconexión Eléctrica S.A., que han trabajado en el Grupo de Energía, que han trabajado en EMGESA, en el EMGESA o en el CODENSA. Tenemos profesores que han trabajado en el sector de oil gas, de petróleo y gas, que nos sirven y nos ayudan y nos traen los problemas que hay en el exterior para que lo estudien los estudiantes y sean capacitados. Bueno, otra ventaja, digamos, de estudiar ingeniería eléctrica es la alta demanda de ingenieros electricistas y especialmente los de la escuela, porque la escuela tiene una formación de ingenieros para el trabajo, para poder hacer, digamos, su labor de ingenieros. Entonces, por eso son preferidos, digamos, estos ingenieros electricistas por las empresas, porque saben que son ingenieros responsables, que tienen el conocimiento necesario para poderlo aplicar a los problemas que les presenten en sus empresas. Tenemos equipos de laboratorio de última tecnología. Tenemos un sistema de producción industrial de energía renovable, que era el que les comentaba Javier. En uno de los edificios tenemos
digamos, la cubierta de ese edificio con un sistema fotovoltaico de 100 kilovatios que ayuda con el consumo de la escuela como del 7-8% del consumo que tiene la escuela. Estos son pues laboratorios de última tecnología, ya no son las grandes máquinas, etcétera, sino que ya son equipos mucho más modernos, mucho más versátiles, mucho más seguros para que ustedes puedan hacer todas las prácticas. ¿Me están escuchando bien? Señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. todos estos equipos son nuestros, están allá en el laboratorio, en la escuela donde ustedes pueden practicar, tienen toda la seguridad, tienen además personal que les ayuda, más el profesor que está de guía para poder hacer todas las simulaciones de un sistema grande y poderlo simular aquí en esta parte. Este es el sistema, este es el edificio H, este que está aquí, este es, perdón, este es el edificio I, este que está aquí, y este es el edificio H. Este es un laboratorio, en la parte inferior es un laboratorio de ingeniería civil, pero en la parte del techo tenemos todo este sistema fotovoltaico que es el que les comento que nos ayuda a mantener parte del suministro de energía. Actualmente estamos estudiando una oferta que tenemos para que nos coloquen también paneles de este estilo sobre este edificio, el edificio I, donde quedan las oficinas de los profesores, los laboratorios de energía que quedan, digamos, en este edificio. Este de por sí es un laboratorio en el cual, digamos, pues han hecho trabajos de investigación, estudiantes de maestría, tenemos para que los estudiantes de pregrado puedan observar, digamos, este sistema ya en producción industrial, ya es un sistema real. Este que ven ustedes aquí. Este es el que les comento, el edificio I, en el cual sobre esta cubierta es que pensamos instalar adicionalmente más paneles para mantener, digamos, parte de la alimentación para la escuela. Pero este sistema que está en producción industrial, digamos que lo podemos observar, lo podemos mirar, podemos tomar datos. Sin embargo, nosotros también tenemos otros sistemas de paneles de diferente clase, monocristalinos, policristalinos, amorfos, que van a tener rendimientos y calidades diferentes. Entonces nosotros podemos ensayar con estos paneles, podemos mirar, podemos tocarlos, podemos hacer todas las pruebas que queramos para poder mirar cómo va a funcionar, digamos, este sistema, cómo funcionaría el sistema de producción industrial. Pero adicionalmente vamos a tener también, aquí en la parte de encima de este edificio, hay unos generadores eólicos y entonces podemos integrar estos sistemas fotovoltaicos, esos sistemas eólicos y tener sistemas que llamamos sistemas híbridos. Aquí ven ustedes los diferentes tipos de paneles. ¿Sí ven? Estos son los amorfos y unos tendrán unas eficiencias, otros tendrán otras eficiencias diferentes y entonces pues aquí ustedes pueden ver estos paneles y el laboratorio de energía es este que ven aquí ustedes, aquí toda esta parte de este primer piso, aquí está el laboratorio de energía, aquí hay una sala que es la sala de maestría, aquí está el laboratorio de máquinas y aquí está digamos todo el control de este sistema fotovoltaico de experimentación y se controla a través de este tablero, el cual fue elaborado por uno de nuestros profesores, donde pueden conectar esos paneles externos que están allá, producen corriente directa, vienen a estos inversores, la vuelven corriente alterna y podemos hacer aquí una serie de pruebas, medidas, ensayos y adicionalmente tenemos unos sistemas que sirven para almacenar parte de esa energía que tenemos para experimentar y poder mirar esa parte. Aquí ven, pues otra vista de este laboratorio de energía que es el más grande que hay en instituciones educativas en Bogotá. Bueno, en el campo laboral, pues todos nuestros graduados están trabajando llevamos alrededor de 900 ingenieros ya que han salido de la escuela desde su fundación en 1978. La primera promoción pues salió como en el 84, de ahí para acá hemos entregado al país, digamos, alrededor de 800 ingenieros electricistas.
que están o fuera del país o están, digamos, trabajando en empresas como ISA, como el Grupo de Energía, como Siemens, estos que están fuera del país en Tesla, como en Enel, como en empresas públicas de Medellín, como en ABB, como en XM, en Ecopetrol, en varias empresas, digamos, tenemos ingenieros nuestros. Bueno, eso digamos en cuanto a la importancia y la necesidad de la ingeniería eléctrica. De resto, pues todas las instalaciones de la escuela, si ustedes tienen oportunidad de inscribirse para visitarla, ven que el campus es bastante grande. Allá el que queda en la autopista norte con calle 205, tenemos un espacio bastante grande donde se tiene pues los sistemas de transporte, el campus se presta para que ustedes hagan actividades deportivas, gimnasio, tenemos la parte de médico, la parte de odontología, toda esta parte de bienestar, pueden practicar los deportes que requieran, pueden tener bibliotecas para estar consultando en momentos que tengan libres. Aquí ven pues algunos de esos edificios, aquí ven por ejemplo esta toma. Este es el edificio F, este es el edificio D, este es el edificio A, este es el edificio B, este es el edificio C y el edificio H y el I que están por aquí y otro nuevo edificio que se está construyendo ahorita y que ya casi está terminando, que es el edificio de aulas o de posgrado, otro edificio. Este es el edificio H, donde están los paneles encima. Este es el edificio I, donde se van a colocar paneles aquí encima también. El edificio F, el Coliseo Deportivo, donde está el gimnasio, canchas, etcétera. Ahí, digamos, todo lo que requieren para poder ustedes trabajar. Aquí tienen pues nuestras direcciones para que puedan consultarnos. Hay posibilidades de financiación, pues probablemente no todo el mundo tenga el dinero para su matrícula y entonces pues hay una financiación directa para los nuevos estudiantes en las cuales se financia hasta el 50% de la matrícula en un plazo de 6 meses. En ese plazo de 6 meses pues deben pagar el otro 50%. Hay plazos de pago sin intereses, puede acordar con la parte financiera de la escuela pagar su matrícula en 2 cuotas. Pues claro, con unas fechas y unos compromisos que hay ahí y para poder pagar el total de la matrícula. Cancela el 50% en cada una de las cuotas. Bueno, tenemos las becas que comentaban, las becas Julio Garavito. Digamos, para el caso del programa de Ingeniería Eléctrica, esas becas son 10 becas del 100% por cada semestre. El 100%. Para matemáticas habrá becas del 50% o becas del 75%, pues depende. Para nosotros, para eléctrica, ingeniería eléctrica, las becas son del 100%. Se renueva con 3.5 a 3.75, 3.75 a 4 respectivamente y es recuperable, o sea, tendrá 50% si su promedio está entre 3.5 y 3.7, 3.75, entre 3.75 y 4, pues tendrá el 75% y más de 4 o más tendrán el 100%. Y recuperable cada semestre. Igualmente, después de que ustedes lleven más de 3 semestres en la escuela, entonces se da una beca de excelencia académica al mejor promedio. O sea, a partir del 4º semestre, quienes hayan tenido un promedio superior a 4.25, fíjense ya que para estas becas de 4, para estas becas de excelencia académica, o sea, es mejor, pues tiene que tener un promedio de 4.25 en el semestre y en el promedio acumulado también 4.25. Y normalmente entonces esa beca se da por un semestre. Estas sí son por los 10, esta es por un semestre. No tiene condiciones de renovación ya que se adjudica semestralmente. Pues hay otras posibilidades de becas externas con la vivienda, por ejemplo, otorgada por la Fundación Bolívar en convenio con la escuela desde 5º semestre, con promedio acumulado mínimo y superior a 3.8 para otorgarla y renovar. Beca por el 90% de la matrícula repartido en partes iguales entre la fundación y la escuela. 50% de esta beca es condonable y el otro 50% es un crédito a largo plazo. El estudiante cubre el 10% del valor de la matrícula. Esto es con la vivienda. Esta Fundación Regalo de Dios otorga, digamos, a partir del 2º semestre, alguna ayuda
para promedios superiores de 3.5 para algunos eventualidades que a veces se presentan. Entonces, pues normalmente se puede ayudar de esta manera. Tenemos entonces descuentos por pronto pago. También, si es hijo de un empleado de la escuela, también va a tener algún descuento. Si tiene puntajes de Saber 11, el Saber 11 es el examen que presentaron ustedes del IFES. Si estos valores, por ejemplo, en las áreas de interés para nosotros, que son matemáticas, ciencias y lectura crítica, si en esas tienen un puntaje alto, de acuerdo a los resultados que se tuvieron, digamos, en el tiempo que ustedes presentaron el examen, si tienen un puntaje alto, entonces por cada puntaje alto tienen un descuento sobre el valor de la matrícula de 500.000 pesos. Ese sería, digamos, como los valores. Si es hijo de algún graduado de la escuela, también va a tener descuentos. Si tiene hermanos, pues lo mismo, tendrá descuentos. Si hace movilidad internacional, pues también tendrá descuentos. Solamente la escuela cobra el 20%, digamos, por los trámites que tiene que hacer, el seguimiento que le hace al estudiante cuando está en el exterior, para darle la posibilidad de que el resto del dinero lo utilice para esa movilidad. De hecho, entonces, pues hay muy buenas posibilidades de movilidad. La práctica profesional, entonces, se le descuenta el 40% y el estudiante paga el 60% en la escuela, porque en la escuela igual le pone un profesor que está pendiente del desarrollo de su práctica. Eso, digamos que serán estos descuentos. Estos son pues los resultados del examen que aplican máximo para 3 materias, 9 créditos, el 50%. Esto se refiere a que usted puede tener media matrícula. Si tiene media matrícula, solamente puede matricular 3 materias de 3 créditos para que le den 9 créditos, o 3 materias, así le den 10 créditos, le vale como por media matrícula. Entonces, pues son algunos descuentos que se tienen y que facilitan esto. Igualmente, digamos, pues hay muchas entidades que les ayudan, digamos, para la financiación de su matrícula, como Pichincha, Financiar, Fincomercio, Michelsen, el ICETEX, Colsubsidio, SUFI, Grupo Comeva, todos ellos pueden prestar, digamos, a intereses relativamente bajos, incluso cero, en el ICETEX, para puedan pagar su matrícula. Los pagos de la matrícula pueden hacer pues, en bancos, pueden pagar con tarjeta de crédito, pueden pagar en efectivo una parte, pueden pagar por PSE, por entidades financieras y convenios, por cesantías, etcétera. Hay muchas posibilidades para que puedan estudiar y no desaprovechen, digamos, esa oportunidad. Si ustedes entran a la página del ICETEX, pueden encontrar créditos que son a corto plazo, a mediano o a largo plazo, y pueden mirar allá toda esta observación, toda esta información que hay allá y que les permite, digamos, saber qué son los requisitos y qué se requiere para poder tener, digamos, estas opciones de crédito. Aquí tienen, digamos, estas opciones también en ICETEX. Ustedes pueden entrar a la página de ICETEX, que fácilmente la encuentran por internet, y investigar, digamos, esa parte. Pues aquí está pues, ese resumen de esas becas, las Julio Garavito, las becas de excelencia, las de fundación externa, regalo de Dios, los descuentos por todas estas partes, convenios institucionales, convenios territoriales, convenios de fundaciones, convenios con alcaldías, por ejemplo, con la alcaldía de Chía, con la alcaldía de Tenjo, con la alcaldía de Tabio, con algunos municipios. Las alcaldías, digamos, hacen convenios que se llaman 4x1, en el cual la familia pone una parte, la alcaldía pone otra parte, la escuela pone otra parte, y el ICETEX pone otra parte para financiar, digamos, la matrícula de los estudiantes. Todos esos pueden ustedes averiguar. Aquí están, digamos, que necesitan para hacer una solicitud nueva en el ICETEX. Está la dirección de ICETEX donde pueden entrar, las condiciones que les piden. Entonces, pues,
tener deudor solidario no mayor de 25 años, no estar reportado en centrales de riesgo, tener ingresos fijos y es pensionado ingresos diferentes a la pensión y esperar la respuesta en la web, legalización después de esta parte y ya el ICETEX y la escuela se ponen de acuerdo sobre esta parte. Bueno, ustedes si tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado, pues pueden escribirme a este correo. Jenny, yo no sé si hay alguna duda o alguna pregunta en el chat. No, señor, no han escrito nada. Salimos de acá. A ver si los vuelvo a localizar. Ay, Javier no estaba en la otra reunión. Justo se acaba de terminar, ingeniero. Ah, bueno. Bueno, justo aquí también terminamos. No sé si tienen alguna duda para el ingeniero Javier o para mí. Pues con mucho gusto podríamos atenderla. Creo que ahí, digamos, no sé, Ginny tomó nota de las personas que asistieron. Está por ahí también Luis Francisco, que traía unos estudiantes del Colegio San Viator. Entonces, pues eso queríamos comentarles. Bueno, nuevamente, pues muchas gracias a Javier por su exposición. Es bien interesante, bien buena. Y sobre todo, digamos, el tablero que tiene allá atrás con todas las clases Todos que los da, campos. de campos, de, de subestaciones, de energías renovables, de diplomados en energías renovables, etcétera. Ginny, entonces tú tomaste ya lista. Sí, señor, ya tengo la lista Bueno, de los chicos que ingresaron y no sé si sí. tengan alguna pregunta, duda. Pueden alzar la mano, pueden escribir por el chat. Pues muchos de ellos ya habían asistido a otras charlas, ¿no? Creo yo. Correcto. David quiere preguntar algo. David Buitrago. Sí, señor, alza la mano. Sí, buenas tardes. Bueno, inicialmente muchas gracias por la charla y mi pregunta es relacionada acerca de la beca. ¿Es particularmente para el programa de ingeniería eléctrica o bueno, funciona en otras ingenierías? No, señor. La beca Julio Garavito es exclusivamente para el programa de ingeniería eléctrica, dado que pues hay una gran necesidad de ingeniero electricista en el país y hay pocos estudiantes para ingeniería eléctrica, entonces pues la escuela en su función social trata de promover de que estudien ingeniería eléctrica porque se requieren. Vieron ustedes todas las necesidades que hay en el sector externo, entonces pues es importante que estudien, entonces por eso es exclusivamente para el programa de ingeniería eléctrica. Claro, muchas gracias. Hay becas también, pero para economía y para matemáticas, pero las que comentamos aquí para ingeniería solamente para ingeniería eléctrica. Gracias. Para poder participar, digamos, en la adjudicación de las becas Julio Garavito, pues como normalmente tienen que estar inscritos, tienen que anexar, digamos, toda la documentación que se requiera y sobre todo tener resultados en el examen Saber 11 superiores a 65 puntos en matemáticas, en ciencias y en lectura crítica. David, ¿tiene alguna otra pregunta? No, o sí, se le quedó la manito arriba. Ah, qué bien, gracias. No, no más. Bueno, no siendo más, si no tienen dudas o si tienen dudas, pues me pueden escribir a hugo.forero@escuelaing.edu.co y con gusto les contestaremos. Buenas tardes. Sí, señor.
Pues yo sí tendría una inquietud. Lo que pasa es que yo vivo en la ciudad de Ibagué. Pues me Sí, interesa mucho estudiar la ingeniería eléctrica, pues porque llevo más o menos 8 o 9 años trabajando en la parte eléctrica, ¿sí? Pero sí. pues no he tenido la oportunidad de ejercer. Entonces, ¿cómo sería para yo poderme matricular y eso? Pero podría manejar los horarios o ir unas veces a Bogotá y sí, pues de pronto sí podrían hacer eso para yo. Normalmente el programa de ingeniería eléctrica y tal como está establecido en el Ministerio de Educación es presencial. Solamente estamos en remoto en esta época, dada la contingencia del COVID. Pero normalmente le pide que esté, digamos, de forma presencial. Le tocaría ir a Ibagué solamente los sábados y domingos. Ah, bueno, señor. Sí, no, lo que pasa es que como yo vivo acá y trabajo acá, pues esa era la inquietud. Sí, pero digamos a veces mucha gente deja el trabajo allá y ese mismo trabajo lo puede hacer de pronto aquí en la ciudad. Pues tiene que pensar, digamos, evaluar en esas alternativas y esas posibilidades. Ah, bueno, señor, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, César, con gusto. Bueno, si no es más, pues muchas gracias a todos por la Disculpa, yo tengo una participación. pregunta. Nuevamente gracias Creo que hay una pregunta. Sí, señor Señor. ingeniero, hay una pregunta. Sí, sí. Disculpa, ¿qué se ve de energías renovables en el programa? Pues si quieres te contesto Lisette. Sí, Lisette Sánchez. Sí, la verdad nosotros, empezando por el proyecto que creo que el ingeniero Guión les debe haber mostrado, un proyecto de más de 100 kilovatios instalados y creciendo, digamos que justamente la reunión en la que estaba era parte de incrementar esa potencia instalada en el campus de la escuela como tal. Además de eso, que digamos cualquier estudiante tiene acceso a ese sistema para que lo conozca, para que interactúe con él. El laboratorio de energía, pues digamos, está siempre abierto. Tenemos paneles solares de diferentes características, tenemos turbinas eólicas también para formar una microred con sus baterías. Hay cátedras, no solamente, digamos, con un convenio con la Politécnica de Valencia, en España, en donde se ve justamente ese tipo de asignaturas, conocimientos típicos de energía solar fotovoltaica y energía eólica. Y además hay una materia en maestría que la dicto yo, que es de diseño de sistemas de energías renovables. Y por otro lado, como les decía ahorita el ingeniero Guiván, pues está el diplomado en energías renovables. Pero digamos que para pregrado, pues están esas alternativas y los laboratorios. Entonces, sí, muy interesante y por supuesto el programa está pues súper enfocado en ese tipo de recursos renovables. Gracias, Y Lisette. adicionalmente a lo que comenta Javier, también tenemos una asignatura que se llama generación. Y en esa parte de generación hay una parte del semestre que se ve generación hidroeléctrica, otra parte que se ve generación distribuida utilizando pues recursos renovables y recursos no renovables y una parte que se ve la generación térmica. Entonces, pues también, digamos, en asignaturas como esas adicionales a las electivas que tenemos con Politécnica de Valencia, también sobre estos recursos renovables.